pastores con nosotros. Pastor Carlos, bienvenido. Pastora Berta, bienvenida. Para ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, tardes. Buenas Tardes. Para mí ya son noches. Buenas tardes. Es un privilegio nuevamente que Dios nos permite llegar a este lugar, estar entre ustedes. Gracias por la invitación, pastor. Mi esposa también, ¿verdad? Vemos algunas caras que no hemos visto las 2 veces anteriores. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Yo quisiera que antes que leyéramos unos versículos, que usted voltee con la persona que está junto a usted. Salúdela, sonríale y dígale: acostúmbrate porque me vas a ver toda la eternidad. Tome su lugar, por favor. Bien, pues vamos a continuar. Hemos estado compartiendo con ustedes. Tome su lugar, por favor. Gracias. Por varias ocasiones, ¿verdad? En relación a lo que es la tutoría pastoral que hemos estado compartiendo, enseñando con algunas congregaciones, en este caso, pues con ustedes. Y yo quisiera continuar con lo que nos quedamos la última vez, ¿verdad? Esta tutoría pues se refiere a la edificación del cuerpo de Cristo, de cómo puede usted como miembro del cuerpo de Cristo integrarse a un servicio. ¿Cómo puede usted comenzar o dar inicio para servir a Dios en lo que usted está haciendo, en el lugar donde usted radica, en el trabajo donde usted está laborando, en la iglesia donde usted pertenece, donde Dios le ha sembrado, que es esta, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ello? Bueno, todos y cada uno de nosotros tenemos una parte, que hemos sido formados por Dios y que seguimos siendo formados con un plan y un propósito. Es decir, todo lo que usted vive, lo que usted experimenta en el lugar donde usted está, Dios le ha sembrado ahí, le ha establecido ahí con el propósito de que usted le pueda servir a Él. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Sí? A ver, otra vez, voltee con el que está junto de usted, sonríale y dígale: vamos a servir juntos a Dios. Pero dígale de todo corazón. ¿Sí? Ahora, fíjese bien, este servicio tiene que ser con un orden, ¿verdad? Y dentro de ese orden tenemos que ejecutarlo, llevarlo a cabo con una actitud en el corazón que le llamamos la humildad. ¿Sí? Muy difícilmente algunos de nosotros queremos servir con humildad. Algunos solamente lo que quieren y lo que buscan es estar en un lugar de preeminencia, o un lugar donde lo ven, donde lo saluden, donde le puedan decir: ah, qué bien lo hiciste, y que le den sus palmaditas, ¿verdad? Y que digan: mira qué guapo estás hoy, ¿verdad? O sea, tratando de ¿qué? De elevarle el ego, la autosuficiencia del ser humano, pero nos olvidamos de realmente el servicio. Y yo quiero que lea 1 Corintios capítulo 12, verso 5. Dijimos un servicio con orden y humildad. Yo le voy a mencionar aquí este versículo, 1 Corintios 12, 5. Usted tiene una versión. Yo le voy a leer 3 versiones diferentes a las que usted tiene ahí. ¿Sí? Va a ser el mismo versículo, pero se lo voy a mencionar de diferente manera. Bien, ponga ahí bien su vista en este versículo, en este texto. Dice: se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Otra traducción dice: también hay diferentes formas de servir, pero el mismo amo es el que es servido. Por último, hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Fíjese bien, dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros que formamos parte de este cuerpo de Cristo, es
evidente que no tenemos la misma función, ¿verdad que no? A ver, respóndame. No tenemos la misma función. Por lo tanto, entonces, es que usted necesita a su hermano. Por eso es que yo hoy hice 2 veces la mención de que, a ver, voltee con su hermano, salude a su hermano. ¿Sí se fijó? ¿Por qué? Porque en el servicio, en la casa del Señor, usted necesita de su hermano. El ojo no le puede decir al pie, no te necesito, ni el brazo le puede decir al corazón, no necesito de ti. No, todos, cada uno de nosotros que formamos este cuerpo, tenemos que unirnos y tenemos que concertarnos, como dice la Escritura. Y esto está hablando acerca de cuando se toca en un concierto, ¿verdad? Como dice la Biblia, bien concertados, unidos entre sí, por las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Quiere decir entonces que tú, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que ayudar, tu deber es ayudar al que está junto de ti. Ahora bien, esto implica un servicio. Y para servir en la casa del Señor es necesario, es importante que tú, como miembro del cuerpo de Cristo, sepas cuál es la parte que te corresponde a ti. Yo no puedo hacer la parte que le corresponde a mi esposa en el hogar, ¿verdad que no? A ver, respóndame. Respóndame. No. Yo no puedo hacer, yo tengo que saber cuál es mi límite y cuál es hasta dónde puedo llegar, y yo tengo que valorar el trabajo y la labor de mi esposa en casa y viceversa. ¿Sí o no? Amén. Si yo estuviese tratando de hacer lo que le corresponde a mi esposa en el hogar, entonces no estoy sirviendo en el hogar con el orden que Dios ha establecido. De la misma manera, si mi esposa quisiese estar en el hogar tratando de hacer ella lo que a mí me corresponde como varón, entonces ella no estaría sirviendo a Dios en el hogar con un verdadero orden. Ahora bien, por eso la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. ¿Cómo dice? ¿Unos qué? A ver, repitan. ¿Cómo dice? Someteos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de sometimiento, lo primero que piensa el hombre es voltear con la mujer y decir, a ver, ¿te sometes o te somato? No, espérame. Aquí está hablando para ambos. Dice unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que reconocer que mi esposa tiene muchas capacidades y tiene muchas aptitudes que yo no tengo. ¿Cuántos pueden decir esto? Amén. Si tú no tienes humildad, entonces lo que vas a hacer es que vas a voltear a ver a tu esposa, vas a decir, uy, sí. Y la humildad, lo que va a provocar en tu humildad, la falta de humildad, es que tú actúes con orgullo, con autosuficiencia, con falta de amor y con falta de respeto hacia tu pareja. Ahora bien, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, y dice aquí el versículo, todos servimos a Dios de diferente manera. Hay una manera de servir, hay otra manera de servir y hay otra manera de servir, ¿sí o no? Muchas maneras. Entonces, quiere decir que tenemos que aprender con humildad a poder servir en la casa del Señor, en la obra del Señor. Mateo capítulo 20, 28, búsquelo por favor. Yo le estoy mencionando algunos textos que vimos en las veces anteriores. Mateo 20, 28. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Ya lo tiene? Si no, entonces no diga. ¿Ya lo encontró? Amén. Vamos a darle lectura. Sígame por favor ahí con su vista. Dice, como el Hijo del Hombre, esta palabra como es en la hermenéutica, que es la buena interpretación de las Escrituras, se le llama un símil, es decir, es una comparación. Hay una comparación y dice así, como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Como Jesús, el Hijo del Hombre, ¿qué dice aquí? No vino, diga, no vino. ¿A qué no vino? Dice, no vino para ser servido,
sino que vino, ¿para qué sí vino? Dos cosas, para servir y para, dígamelo fuerte, ¿lo tiene en su Biblia o no? Este versículo, por lo menos lea, ¿no? A ver, dos cosas a lo que sí vino Jesús. Número uno, vino para servir. Número uno dice, y para servir. Y número dos, para dar su vida. Son dos cosas que van de la mano, el servicio y el dar su vida. Esto implica entonces un esfuerzo. Aquel que sirve en la casa del Señor se tiene que esforzar. Para fin de que una congregación crezca, tiene que esforzarse, tiene que aprender ¿a qué? A servir. Si tú estás pensando que vienes a la iglesia o que vas a hacer algún evento, alguna actividad en la casa del Señor o fuera de ella, pero lo quieres hacer en la obra del Señor y tu pensamiento es que me sirvan, estás equivocado. A ver, pon el dedo así. Pon el dedo así. Ándale, sea obediente. Ponte con el que está a punto de decirle, así no. Usted dice, es que yo vengo para que me sirvan. Y tú te sientes muy digno, vienes a la casa del Señor y te sientas y tú piensas y crees que todos los que están a tu alrededor están ahí para que te sirvan. Y vienes y traes a tus hijos y tú tienes una actitud mala, no de humildad, ¿verdad? Con el maestro como diciéndole, aquí traje a mi hijo, me lo cuida bien, ¿eh? Y muchos se atreven aún hasta decir que para eso le pagan. ¿Cómo son maestros de niños? Los están allá sirviendo. Pues está ahí el que está en la entrada y usted viene con una mala actitud de decir, es que él me tiene que servir. Límpiame los zapatos, dale. No, espérame, si tú estás pensando esto, entonces no estás actuando con humildad. Y por lo tanto, entonces no puedes crecer bien en la casa del Señor. Y no puedes servir bien en la casa del Señor. Dos cosas que Jesús nos ha venido a dar el ejemplo. Ahí está. ¿Quieres ponerme el versículo nuevamente, por favor? Ahí existe la palabra para. ¿Cuántas veces aparece la palabra para? ¿Tres? Sí, tres. Una lo dice en el sentido de lo que no es y dos en lo que sí es. ¿A qué no vino Jesús? Para ser servido. ¿A qué sí vino? Las otras dos. Para servir y para dar su vida. Fíjate bien, una congregación que se mueve y que trabaja de acuerdo a estas dos cosas, dos actitudes, para servir y para dar su vida, es una congregación que crece, que no se queda estancada, que no se queda como un pigmeo espiritual enano, que no crece. No, el cristianismo tiene que ir en aumento y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. La última vez, yo recuerdo que hubo unas palabras que yo le dije, para la próxima vez me gustaría que pusieras sillas allá, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Ahora, fíjense bien, ¿quién es el encargado o quiénes son los responsables de que la congregación crezca? A ver. Nosotros, Claro, calladitos. las ovejas. El que no tiene el pensamiento para servir va a decir, Dios, muy espiritual. Dios es el que pone y el que quita. Espérame. Una oveja, ¿qué hace? Se reproduce, diga, se reproduce. No soy yo. ¿Qué hace una oveja? Se reproduce. Y uno ve un ser vivo que no se reproduce, está en peligro ¿de qué? De extinción. Una oveja que no se reproduce, tenga mucho cuidado, porque va a dejar de existir un día. ¿Me está oyendo? Si usted no aprende entonces a servir a sus semejantes, al que está ahí, para ir a predicar la palabra, para su compañero de trabajo, ¿verdad? Porque a veces no queremos que sepan que somos creyentes, que somos cristianos, y nos aventamos y decimos unas oraciones de esas de dolor de cabeza, ¿sí? ¿No?
No, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No. Porque no queremos, somos de la secreta. No queremos que se den cuenta que somos creyentes, que somos nacidos de nuevo. No, usted dele gracias a Dios. Y usted va a ver cómo la gente misma va a preguntarle, ¿tú qué, dónde te reúnes? ¿Tú qué, a qué te dedicas? O etcétera. De manera entonces que usted puede servir. Y usted puede compartir la palabra del Señor. Pero estas dos cosas tienen que permanecer en nuestra vida. Servir y dar nuestra vida. ¿Sí? La Biblia dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿queda qué? Solo, sin fruto. Pero si muere, va a dar fruto. Cuando habla del morir, no quiere decir que literalmente usted va a morir. No, estamos hablando de aquella semilla que es sembrada. Y cuando está esta expresión de morir, quiere decir que se parte en dos aquella semillita, ¿verdad? Con el funcionamiento de la tierra, del agua y del sol. Entonces se tiene que partir, es decir, tiene que dar su vida para que brote ¿qué? Una plantita. Entonces cuando esa plantita brota, va creciendo, y al momento de dar fruto, no solamente va a dar un solo granito de donde salió, donde surgió, sino que va a dar más granos. Por eso dice, no es necesario que muera para que dé ¿qué? Más fruto. Ahora bien, Jueces capítulo 21, verso 25. Unos versículos que yo estuve mencionando. En la época de los jueces, acontecía que en la época de los jueces era una época en la que había desorden, en la que había apostasía, en la que muchos vivían con engaño. Era una generación insensible. Jueces 21, 25. Y sobre todo había una carencia, y esta carencia era que no buscaban a Dios, que no conocían a Dios. Ahora, por lo tanto, fíjese lo que dice ahí, ¿lo tiene? En estos días, ¿en cuáles días? En los días que gobernaban los jueces. En estos días, dice, no había rey en Israel. Y vea lo que dice ahí, cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Fíjese bien, estamos hablando de servir a Dios en orden con humildad. En una congregación, en un grupo, donde cada uno hace lo que bien le parece, no hay crecimiento, no hay fortalecimiento, no hay una edificación mutua. ¿Sí? No viene la santificación que tiene que existir en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno hace lo que bien le parece. Y alguno dice, bueno, es que a mí me gusta servir a Dios de esta manera. Otro puede pensar y decir, bueno, es que yo solamente sirvo a Dios los domingos. Otros no, y yo los jueves. Y cada uno hace lo que ¿qué? Lo que bien le parece. Uno piensa y dice, es que bueno, sí, el pastor tiene esa interpretación propia de la Biblia, pero yo pienso que es esta la interpretación. O dice, la oveja le quiere enseñar al pastor diciendo, no, pastor, usted está equivocado. Lo que usted está enseñando no debe de enseñarlo de esa manera. Usted debe de enseñar esto y esto, así. Ah, entonces, ¿por qué tú no eres el pastor? ¿O por qué tú no estás al frente de un grupo en el cual tú vas a hacer realmente lo que tú piensas que se debe hacer? A veces le damos instrucciones al pastor, a los líderes, ¿verdad? Y le decimos que ustedes tienen que hacer así. Si tú no haces esto, pastor, y tú no haces de esta manera y no trabajas de esta manera, entonces yo me voy a sentir mal, entonces yo voy a estar herido, y etcétera. ¿Quieren entonces manipular a qué? Al pastor, tratando de qué? De que el pastor haga lo que él quiere. Entonces, por eso la Biblia dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora bien,
Yo le decía, había mucha apostasía en esta época, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 10, vea otra característica aquí, en el tiempo de los jueces, que esta gente no servía con orden. Cuando una generación, una congregación hace lo que quiere, no está sirviendo con un orden. ¿Cuántos fueron o cuántos están en el tiempo de la escuela? ¿Cómo le llaman aquí? El high school. Estoy aprendiendo. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿O cuántos están ahí? Ninguno. Ninguno fue a estudiar. A ver, pues levante la mano y diga yo. Ahora, fíjate, cuando mamá y papá te llevaron por primera vez a la escuela, ¿a qué grado te llevaron? Al sexto. ¿A dónde? A ver, dígalo fuerte. Primero. Mire, ya se sabe, y los demás, ¿por qué no? Cuando usted va por inicio a la escuela, ¿a qué grado va? Primero. Al primero. Pues usted dice al kinder, pues al kinder, pero es lo más mínimo. ¿Por qué? Porque es donde usted comienza a tener un orden. Imagínense que usted llega y usted directamente va con los maestros, con el director, y dice, aquí estoy, muy bien, entra aquí. Y usted dice, no, yo voy a entrar en el sexto. Ah, caray. Si es que yo ya tengo 20 años de cristiano, y como tengo 20 años de cristiano, me pertenece entrar al sexto año. Usted no es de esos, ¿verdad? A lo mejor usted viene de otra congregación, yo no sé, ¿verdad? No es malo que usted venga de otra congregación, pero quiero decirle, a lo mejor en esa congregación donde usted viene, había un orden, ¿sí o no? O un desorden. Pero usted llega a esta congregación en el cual se enfrenta con un ¿qué? Un orden. Y usted dice, pero es que allá donde yo estaba, hacia esto y esto, yo pasé por esto, yo aprendí el estudio y mira, tengo tantos títulos. Es que, espérame, vienes de allá donde lograste todo eso, gloria a Dios, qué bueno, nadie te lo va a quitar. Pero vienes a una congregación donde tienes que empezar desde ¿qué? Hágale así. Así, desde cero. O sea, ¿qué quiere decir esto? A mayor títulos tengas tú, más humilde tienes que ser. Amén. Gracias, hermano. Lo voy a repetir para que los demás apoyen. A mayor título tengas tú, más humildad debes demostrar. Amén. Más o menos. Esto es tan importante, porque si no es así, entonces tú vas a hacer lo que bien te parece, ¿verdad? Imagínate que el ujier, ahorita está la congregación pequeña relativamente, pero va a llegar el momento en que el mismo ujier le va a llevar a su asiento y le va a decir, siéntese aquí. Pero si usted dice, no, yo no, ¿por qué me voy a sentar aquí? Yo me quiero sentar acá. Cada quien hace lo que bien le parece, y no es así. Hay que someterse, ¿sí o no? Amén. Bueno, ahora fíjese bien, una de las características, capítulo 2, verso 10, que esta generación tenía en el tiempo de los jueces. Dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, se murió. Y después dice, y se levantó o nació, surgió después de ellos otra generación. Y viene la cualidad de esa otra generación. ¿Qué dice ahí la Biblia? Nada más una persona respondió. ¿Qué dice ahí? No conocía a Jehová. Y eran del pueblo de Dios. Qué incongruente que dentro del pueblo de Dios no conozcan a Dios. Y dentro de esa generación, ¿sabía usted que se encontraba Samuel? ¿Se acuerda usted del capítulo 3? Aquí estamos en el capítulo 2, pero en el capítulo 3 habla de la vida del último juez del pueblo de Israel, llamado ¿qué? Samuel. Samuel quiere decir oído de Dios. Él estaba en el templo,
pero no conocía a Jehová. Él servía a Dios a su manera, pero no conocía a Jehová. Estaba cerca del sacerdote, le servía al sacerdote, pero no conocía a Jehová. Estaba en el ministerio, acomodaba las cosas, tocaba en el grupo musical, pero no conocía a Jehová. Hasta que escucha una voz y le dice: Samuel, Samuel. Dice: ¿qué pasó? Y va con Elí, el sacerdote, y dice: ¿me llamaste? Lo hace 3, 4 veces hasta que el sacerdote, como era sacerdote, pero como no conocía a Jehová, hasta la tercera vez, ahora sí, como decimos acá, le cayó el 20, ¿no? Entendió ya, y entendió que Dios quería hablar con el joven. Y entonces le dice al joven: no, si vuelves a oír esa voz, díleme aquí, aquí estoy. Hasta entonces entendió. Fíjese bien, qué incongruente es entonces que un hombre que estaba en el ministerio, como era Elí el sacerdote, no conocía a Jehová, no conocía la voz de Dios. Qué incongruente es que Samuel, que quiere decir oído de Dios, no tenía oído para Dios. Acuérdense cuál era la característica de esta generación: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí en esta generación no conocía a Jehová, dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Mire qué importante es esto. No es importante los logros que usted tenga, el estudio que usted tenga en las escrituras, ni cuánto ha leído la Biblia. Lo que importa es que usted conozca a Jehová, que usted conozca a Dios. Si usted conoce a Dios, usted le va a poder servir a Él. Si usted conoce a Dios, entonces usted va a tener humildad, porque el que se acerca a Dios, dice la Biblia, que se acerca con humildad. ¿O no? Con una reverencia, con un respeto, de decir: Señor, tú eres el creador de todo, ¿yo quién soy? Con humildad. Tú me llamaste, por gracia, por misericordia, tengo el ministerio que tengo, estoy en la responsabilidad en donde estoy, por tu pura gracia, Señor. Solamente es por ti, porque yo puedo servirte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Pero si usted es orgulloso, va a decir: no, es que yo estudié, es que yo me preparé, es que yo leo, es que yo estudio, por eso es que estoy en el lugar donde estoy, por eso es que estoy en el ministerio en el que estoy. Estás equivocado. No estás sirviendo bien a Dios, estás queriendo hacer tu propia voluntad. Ahora fíjese bien, en medio de esta generación llena de desorden, con apostasía, engaño, insensibilidad, que no conocían a Dios, que no buscaban a Dios, había un lugarcito ahí, un lugar donde Dios levantó y mantenía un remanente. ¿Qué es un remanente? Es un pequeño grupo el cual están haciendo la voluntad de Dios. Es decir, dentro de ese desorden había un lugarcito en el que sí se encontraba trabajando y sirviendo a Dios con el orden. Donde no hay orden de Dios, pues hay desorden. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjese bien, vamos a ver Ruth. Ruth, el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. Hasta el versículo 3. Todo este pasaje hasta el versículo 23, del 1 al 23, estamos hablando de una persona, de un grupo de personas que vivieron en el tiempo de los jueces. ¿Sí? En el capítulo 1, si usted ve, capítulo 1:1, ¿qué es lo que dice ahí? 1:1 de Ruth. A ver, ahí le puedes poner texto y luego vamos al capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice 1:1? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el acontecimiento, el suceso, el hecho, las circunstancias que predominaban en el tiempo de Ruth fue en el tiempo de los jueces. Vamos al capítulo 2. Aquí en el tiempo de los jueces, acuérdense que cada uno hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 1 estamos hablando de una familia de Elimelech, Noemí y sus 2 hijos, ¿verdad?
Malón y Quelión. Y dice la Biblia, como cada uno hacía lo que bien le parecía, estos salieron de Belén. Belén quiere decir la casa del pan. Y como había hambre en esa época, en esa temporada, fueron a buscar pan a Moab. Fíjese qué incongruencia. Se salen de la panadería y van a buscar pan a la carpintería. Versión olivariana. ¿Me está entendiendo? Amén. Qué incongruente. Usted dice, ah, caray. ¿Sabe por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces las consecuencias vinieron a sus vidas. Se murió Elimelech, se murieron sus dos hijos, quedó viuda Noemí y quedaron viudas las dos esposas de sus hijos. Entre esas está ¿quién? Ruth. Vamos al capítulo 2. Deciden entonces Ruth seguir a Noemí y dice así la Biblia: tenía Noemí un pariente de su marido, de Elimelech. ¿En dónde? ¿Dónde tenía ella ese pariente? En Belén, de donde habían salido, donde Dios nunca le dijo salte. Ellos lo hicieron porque ellos hacían su propia voluntad, querían servir a Dios a su manera, no a la manera y al orden de Dios. Dice entonces un pariente de su marido, dice, hombre que rico de la familia de Elimelech. Y aquí habla y lo dice, el cual se llamaba Boz. Boz, la palabra Boz, este era el pariente cercano de Noemí, o pariente de su esposo. Quiere decir prontitud, quiere decir rapidez, ¿verdad? Y aquí la palabra rico en el hebreo está dando una connotación de una prosperidad tanto económica como también alude a una autoridad y un poder social que tenía este individuo en la sociedad. Es decir, la sociedad de ese tiempo reconocía que Boz tenía una autoridad. ¿Me dio a entender? Y probablemente este hombre había sido un guerrero en una etapa de su vida, ¿verdad? Entonces dice que este se llamaba Boz. Verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, o sea, a su suegra, porque se había regresado a Belén, dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Fíjese bien, aquí hay un ruego. Dentro de la apostasía, dentro del desorden que existía en esa época, en esa generación, hubo gente que sí quería vivir de acuerdo al orden. En este caso Ruth. Mire, cuando Ruth sale con su suegra, Noemí, ella decide y determina estar bajo la autoridad de su suegra. ¿Sí o no? Esto es muy importante y es digno de resaltar, de recalcar. Porque mire, quiero decirle, no todos los hijos de Dios, no todos los nacidos de nuevo quieren vivir bajo una autoridad. Les cuesta, a muchos nos cuesta trabajo vivir bajo una autoridad, porque una autoridad te impone, una autoridad te da órdenes, una autoridad te exhorta, una autoridad te levanta, una autoridad te disciplina, ¿sí o no? Por lo tanto, entonces cada uno de nosotros tenemos que reconocer que hay una autoridad sobre nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. En toda congregación existe una autoridad. Ahora, este hombre era un hombre muy acaudalado, era un hombre que tenía un lugar muy grande, una tierra, un terreno, el cual se sembraba y se trabajaba y trabajaban muchos para él. En el versículo 2 va con Noemí con su suegra y le dice, te ruego que me dejes ir al campo. Fíjese, ese ruego es humilde. Quiero servir, suegra, ¿me permites? ¿Qué está diciendo esto? Te ruego, es un ruego, quiere decir, es una súplica. Suegrita preciosa, ¿cuántos quieren a su suegra? ¿Sí que tiene? Amén. Yo quise mucho a mi suegra cuando estuvo en vida, y más cuando me daba de cenar. Hacía unos figuritos muy sabrosos, ¿para qué cuento? Pero yo respeté a mi suegra. ¿Por qué la respeté?
Pues por la investidura que ella tenía, ser madre de mi esposa. Nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo Ruth va con su suegra y se pone en una posición de humildad, de servicio. Dice: te ruego que me dejes ir al campo. Mira, suegrita, yo puedo hacerlo. Tengo la capacidad. Ella pudiera haber dicho: tengo las fuerzas, soy más joven que tú, yo puedo hacerlo. Tú ya estás viejita, ya estás viviendo las extras. Aquí quédate tú, déjame a mí hacer lo que yo quiero ir a trabajar, yo quiero hacer lo que se me dé la gana, quiero hacer mi propia voluntad. Pero no fue lo que hizo, ¿verdad que no? No. ¿Qué dijo? Se sometió. Fue y le dijo: te ruego que me dejes ir, dame la oportunidad, dame el permiso de ir a servir. Qué importante para un hijo de Dios es mantenerse en este orden. Y el orden es que vivamos sometidos ¿a quién? A una autoridad. Usted quiere servir, no sirva por servir. Cuando usted va a la casa, ahora sí, a cazar animales, no avienta balazos a ver cuántos animales caza, ¿verdad que no? A ver cuántos. No, tiene que ver primero de detectar el animal, esperar el momento y entonces aventar la bala, ¿sí o no? En el cristianismo, en la casa del Señor es exactamente lo mismo. No aviente balazos al aire. Usted tiene que someterse ¿a quién? Hay autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. En esta congregación hay una autoridad que son sus pastores. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los pastores? La Biblia dice que ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuentas a Dios por cada uno de nosotros. Entonces, usted quiere servir, el primero que tiene que saber que usted quiere servir, ¿quién es? Los pastores. Mire, es obvio que Dios es el primero en saberlo, porque Él es todopoderoso y es omnisciente. Tiene conocimiento de todo y Él sabe lo que hay en su corazón. Pero aquí en la tierra es importante que su pastor, su pastora, sepa que usted quiere servir. ¿Sí o no? Ahora, el pastor determina el tiempo que usted tiene que estar en esa preparación. Hay algunos que se preparan más y hay algunos que se preparan menos. Hay momentos en que el pastor dice: tú vas a estar sentado aquí 8 meses hasta que yo te diga, entonces comienzas a servir. Hay otros que dicen: tú vas a durar 15 días, tú vas a durar un mes, tú vas a durar 4 años. Todo depende de la actitud que hay en el corazón de humildad. Porque si usted no tiene humildad, más tiempo va a permanecer sentado. ¿Me expliqué? Yo la vez pasada que vine, recuerdo que yo le dije: si se convirtiera en el Buki. ¿Cuántos conocen al Buki? ¿Lo conocen? Entra por la puerta, se convierte al Señor. A ver, usted como cristiano, ¿qué haría? Alguno pensó: no, yo lo pongo a cantar rápido, no hay hombres. Lo pongo a tocar, no hay quien toque la guitarra. Él toca muy bien, sabe cantar muy bien. Pero ese no es el orden, ¿sabe usted? El orden es que cada uno de nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, tiene que haber un tiempo de prueba, de preparación. Yo le diría entonces al Buki: mi hijo, siéntese. Usted tendrá mucha fama en el mundo, tendrá mucho dinero y tendrá muchas capacidades y muchos dones, pero de Cristo no tienes nada. Del conocimiento de las Escrituras no tienes nada. De lo que es humildad no tienes nada. Entonces siéntate hasta que lo aprendas. Y del Buki dependerá cuánto tiempo va a tardar ahí sentado. ¿Sí o no? Sí. Porque eso no depende del pastor. Dios mueve al pastor y Dios le dice: espérate, le dice al pastor, dile que se espere. O Dios le dice al pastor: este es tu tiempo. Dios mueve al pastor porque Él es la autoridad. ¿Sí o no? Aquí en la tierra. Por lo tanto, entonces tenemos que servir a Dios con humildad, respetando las autoridades. Noemí era una autoridad delante de Ruth, y Ruth le dice: déjame, te ruego que me dejes ir al campo.
¿A qué quería ir al campo? A descansar. ¿Eso dice la Biblia? ¿A qué quería ir al campo? A contar cuántas ovejas había. ¿A qué? A recoger espigas, es decir, a trabajar. Dígalo fuerte, trabajar. ¿A qué vas al campo? ¿A qué? A trabajar. Pero tienes que hacerlo en humildad y tienes que hacerlo en orden. Usted tiene deseos de servir a Dios, tiene deseos de trabajar para Dios, tiene que hacerlo en orden. Viene el sometimiento y entonces yo tengo que esperar la respuesta de quien está sobre mí como una autoridad hasta que Él me diga ya. Si Él o ella me dice es tiempo de que tú vayas a recoger espigas, entonces dice aquí, déjame ir a recoger espigas en pos. Esto quiere decir atrás de, ¿sí? Dice, atrás de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. No solamente es ir a servir por servir, ¿se fija? Yo voy a meter solicitud de saber dónde pega. Imagínate un cristiano que anda en una iglesia y dice, a ver si pega aquí. Pues no pegó, voy a otra iglesia, quiero servir. Yo quiero ser internacional. Digo internacional. Y quiero hacer mi propia voluntad. No es así. Tienes que quedarte en un lugar hasta que halles gracia. ¿Hasta cuándo? Gracias. Hasta que hallemos gracia. Cuando tú encuentras gracia, ¿delante de quién? De la autoridad. Porque la gracia la tienes delante de Dios. Él ya te dio, eres lleno de gracia, ¿o no? Por gracia somos salvos, etcétera, etcétera, y podemos hablar mucho, pero aquí estamos hablando de la autoridad. Dice, voy a recoger espigas en pos de aquel a cuyo yo hallare gracia. ¿Qué quiere decir? Que tengo que llegar a someterme. No tengo que llegar a decirle, mira, yo hice esto y esto y esto y esto, estas son mis cartas, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer. En una ocasión estábamos nosotros pastoreando, llegamos a una congregación en pastorear y uno dice por ahí, ¿verdad? No, yo puedo hacer esto y esto y esto, y Dios me puso aquí como líder y no sé qué, nosotros escuchándolo, dice, pero no quiero estar con los niños, pues es esto y esto, pero usted no, no quiero andar cuidando pañal cuando el niño. A la gente, no, yo no me gusta andar entre la gente. Puedo, donde tú quieras, a los baños no, eso sí, no, yo no me voy a echar mis manos, soy muy pulcro. O sea que quería servir, entonces le preguntamos, o sea, quieres servir en donde tú quieres, no en donde Dios quiere. Porque tú le pones la condición, Señor, quiero servir, envíame, Señor, pero aquí nada más, qué fácil, ¿no? No, es que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Acuérdate qué fue lo que dijo Cristo. Estaba ahí a punto de ser sacrificado, a punto de dar su vida en rescate por muchos, estaba a punto de ir a la cruz, ¿recuerda? ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, en mi carne no quiero. Estoy amplificando el pasaje. Pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Cuesta. Fíjate cómo Jesucristo estaba sujeto a Dios. Esa era su autoridad en el orden, porque Dios lo había enviado. Entonces vemos en el versículo 2, dice, y ella le respondió, Noemí, ve, hija mía. Fíjate, ella tuvo que esperar el siga, o el semáforo en verde para que avanzara. Ve, hija mía, si Noemí le hubiera dicho, no, espérate, entonces Noemí, esta Ruth tenía que haberse, ¿qué? Esperado. Hay un sometimiento. Ahora, fíjate bien eso de recoger espigas. Había una ley dentro del pueblo de Israel que requería a todos los que sembraban, a los agricultores, en este caso estamos hablando de Boz. Cuando ellos sembraban, haga de cuenta que todo este rectángulo era el terreno de Boz. Entonces Boz, su responsabilidad de este hombre era, porque era de él el predio, el terreno, la era, como dice la Biblia,
de sembrar desde un rincón hasta el otro rincón, hasta el otro rincón y hasta el otro rincón, ¿sí o no? Porque esa es la manera de sembrar, sin que te sobre te falte un solo metro del terreno que tú tienes. Ahora bien, había una ley dentro de los judíos en la cual decía que todos aquellos agricultores que sembraban tenían al momento de la cosecha. ¿Qué es la cosecha? Cuando levantaban el grano, el fruto, al momento de la cosecha no tenían que cosechar hasta el rincón, sino que lo que tenían que hacer es que darle la vuelta así, de manera entonces que todas las esquinitas quedaban sin cosechar. ¿Para qué eran estas esquinitas? ¿Para quiénes eran? Eran para tres tipos de personas: para los huérfanos, las viudas y los extranjeros que vivían en el pueblo de Israel. Ruth era extranjera y era viuda. Entonces a ella le podía corresponder por ley que le permitieran recoger espigas. ¿Sí me expliqué? Ahora, fíjate bien, esta recolección de las espigas se está refiriendo a poner en montones. Fíjate lo que dice en el versículo 3. Fue pues dice, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Ahora, espigar, entonces yo le dije, quiere decir recolectar, quiere decir recoger, juntar y reunir trabajando. Es decir, mire, ella iba y hacía un montoncito, y eso es espigar. Encontraba un granito aquí, otro granito acá, otro granito acá, en donde ella iba. Entonces lo que hacía es que tenía que ella doblegarse, tenía que tomar una actitud de sierva, agarrar un granito y ponerlo aquí, agarrar otro granito y ponerlo aquí, hasta formar un montoncito. Se iba para el otro lado y hacía lo mismo en pos de los segadores. Agarraba las semillitas, las ponía, otras semillitas las ponía por acá. De manera entonces que todos los que espigaban sabían cuál era su montoncito. ¿Me estoy dando a entender? Amén. El otro que estaba espigando, o la otra que estaba junto a Ruth, no se equivocaban. No decían, ¡ay, Dios me bendijo! Mira lo que encontré aquí, ya está el montoncito ahí. ¿Sabrás lo que quieres? Me lo voy a agenciar, me lo voy a llevar. Dios me bendijo. Como la Biblia que a veces usted ve aquí, que los hermanos, mira, estaba orando por una Biblia de estas, Dios me bendijo. No, mi hermano. Sabían, todo el mundo sabía cuál era su montoncito. Todo el mundo sabía dónde dejó su montoncito. Todos los que estaban espigando sabían la manera de espigar. Y la manera de espigar era con humildad, postrándose, reconociendo que había una autoridad. La autoridad de Ruth en ese momento eran los segadores. ¿Qué hacían los segadores? Los segadores iban recolectando el fruto. Todos los granos que caían de las manos de los segadores, las ponían en los costalitos así del zurrón, las ponían en canastos, las ponían en sacos, yo qué sé. Amarraban ahí y luego se los llevaban al granero. Todo lo que caía en la tierra, los segadores, fíjate bien, no tenían el derecho de inclinarse y recoger lo que se les había caído. No, la ley decía que todo lo que tocara la tierra era para los espigadores. Si no es Dios, no conteste. ¿Para quiénes eran estos granitos? Los espigadores. Los segadores no tenían el derecho de recoger lo que no les correspondía. No tenían el derecho de decir, aquí hay un montón y yo me lo llevo porque yo tengo mayor autoridad como segador que el que está espigando. No. Un espigador conocía y sabía perfectamente dónde había dejado su montoncito, y jamás de los jamás, diga jamás, se equivocaban, y jamás decía, ay, mira esto, por equivocación me lo llevé.
ve. No, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que todos y cada uno de nosotros estamos sirviendo en donde nos corresponde. Ahí tenemos que servir a Dios. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Usted tiene que hacerlo con humildad. Sométase, humíllese delante del Señor, delante de los que están cerca de usted. Pero ¿sabe una cosa? No se meta, diga, no se meta. A ver, voltea con el que está contra usted y no te metas en el montón que otro ha levantado. En otras palabras, no seamos metiches. Usted va a decir, ay, pastor, qué duro es. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús nomás en otras palabras a Pedrito? ¿Se acuerda cuando aquella pesca milagrosa? ¿Sí se acuerda? ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo. Esto haciendo una alusión a porque 3 veces lo había negado, ¿se acuerda? Le dio una oportunidad. Entonces le dice, ven, yo te haré pescador de hombres, y lo sigue. Entonces deja todos esos peces. Fíjese bien, y Jesús le hace, Pedro le dice, oye, Señor, bueno, sí, yo te sigo, pero ¿y este qué? Voltea con Juan el amado, porque dice la Biblia que lo seguía a unos pasos. ¿Y este qué? ¿Qué va a pasar con este? Entonces Jesús le dice, mira, Pedrito, si yo quiero que él se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, amplificadas, ¿a ti qué te importa? Tú sírveme. No te metas en el ministerio de otro. No te metas en donde está el montón que ya ha sido recolectado de otro hermano. Porque somos muy dados a eso, ¿verdad? A veces no queremos servir bien a Dios. Queremos hacer lo que bien nos parece. Y Dios quiere a ti levantarte en cierta responsabilidad, en cierto ministerio, pero no, tú lo que quieres hacer es meterte en el ministerio de la alabanza. Ni músico eres, ni cantor eres, pero bien que estás diciendo, no, si yo estuviera ahí yo cantaría en do. Por eso canta en do, donde no te oigan. No, si yo fuera mujer, yo les pondría un uniforme y vaya esto y vaya aquello, sí, pero qué bueno que no eres mujer, porque si no, transmitirías esa mala actitud que tienes a los demás. Te estás metiendo entonces en el montoncito que otro está juntando. Nadie dijo amén. ¿Se fija entonces cómo es importante que usted y yo tengamos una humildad para servir y un orden para servir? Entonces los espigadores juntaban en orden y ponían su montoncito y hacían su montoncito y su montoncito, de manera entonces que ellos tenían la oportunidad de acercarse a las esquinas y recolectar lo que había en las esquinas. Si a alguno de los segadores se les caía algún manojo, fíjese, un manojo es algo que ya con tiempo ataron y lo cortaron y estaban allí. Si se le caía un manojo o lo que se le cayera de la siembra y caía y tocaba el piso, no podían agacharse para recogerlo. No, eso era para los viudas, huérfanos y los extranjeros. Hasta más adelantito lo podemos ver esto, que este voz pregunta, ¿verdad? Al mayordomo de los segadores. Fíjese cómo hay un orden. Aún vos, como pastor, va con el encargado de quienes, de los segadores. No, él tenía todo el derecho para preguntarle a quien él quisiera, ¿sí o no? Sí, sin embargo, él aún vos enseña un orden, va con el encargado y le pregunta, ven para acá, dice, oye, ¿de quién es esa muchacha, esa joven que está trabajando ahí? No, le dices, si usted supiera, aquí está desde la mañana trabajando, dice, no ha descansado ni por un momento. Ahora sí que, bueno, muchos no creen que el amor a primera vista, pues aquí está. Cada quien su religión, dice, ¿verdad? Pero le llama la
atención vos, Ruth, a vos. Y le dice, bueno, dice, ella sabía, él sabía quién era. Y dice, pues dile a los segadores que cuando se acerque Ruth, déjenle caer uno que otro manojito por ahí. Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque halló gracia. ¿Se fija? Cuando alguien se somete y alguien reconoce la autoridad, está el servidor y reconoce la autoridad, quiere crecer, quiere ser fundamentado, quiere tener una edificación en el cuerpo de Cristo, entonces viene ese sometimiento, y cuando hayas gracia delante de que el varón, vos, el encargado o el pastor, entonces viene la bendición a tu vida. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar en humildad y someternos, ¿sí? Entonces yo le dije, espigar es recoger, juntar, reunir, trabajando, ¿sí? Y esa es la acción. Yo le dije entonces, del espigar es una acción en la que se tenía que doblegar, tenía que inclinarse en la tierra, casi postrado, haciendo la acción de juntar, la acción de recoger los granos, las espigas que habían caído en el suelo, de lo que a los segadores se les había caído en tierra. Ese era su trabajo del del espigador. Fíjate bien, era uno de los trabajos más humildes que se pudiera decir, más nobles. Cuando Ruth va con Noemí, no le dijo, déjame ir a ese campo para que yo sea administradora. ¿Verdad que no? Para que yo sea segadora. No, tenía que empezar ¿en dónde? En el primer grado. ¿Cuál es el primer grado? ¿Cuál? Bajo. Desde abajo, inclinándote, humillando, con un buen servicio de humillación, juntar y recolectar. Ahora fíjate bien, no a todos los que sirven, los que quieren servir, les gusta recolectar y juntar. Muchos ya quieren el púlpito. No sé si les conté en alguna ocasión, pero estábamos trabajando con los jóvenes hace años atrás. Mi esposa y yo duramos trabajando casi 15 años con jóvenes. En una ocasión estaba un muchacho que estaba muy insistente. Carlos, dame oportunidad de predicar a los muchachos. Le decían, espérate, todavía estás un poquito verde. Le decía, espérate, tranquilo, a su tiempo. Pasaba un mes, 2 meses y regresaba. Carlos, dame oportunidad, yo ya tengo un sermón, mira que... Así yo lo traje como por 1 año. Hasta que por fin viene mi hermano, ya mira que se me cuecen las habas, está bien, el próximo sábado vas a compartir, tienes 15 minutos. Pero dice, el próximo sábado no, déjame echarla de prepararme. Es que todo este año para prepararte, amigo. ¿Qué no estabas insistiendo? No te gusta recolectar, no te gusta espigar, pero sí te gusta ser un segador, sí te gusta ser un mayordomo. Tienes que empezar de abajo. Entonces, cuando yo le doy la oportunidad, estábamos sentados, mi esposa y yo, hacémelo adelante. Y él estaba enseñando. A los 5 minutos de que él estuvo enseñando, se le fueron las palabras. Se le acabó el rollo, como decimos. Y luego volteaba como diciendo, ya. Entonces yo le dije, ¿querías predicar? Y yo me hice, síguele. Y volvió a decir todo lo que dijo desde el principio. Lo repitió, no sé cuántas veces, y volteaba conmigo y yo, síguele. Quiero que sientas lo que es estar en el púlpito. Quiero que te des cuenta que no solamente es decir, yo quiero predicar. Tienes que aprender humildad. Y mira, el que se humilla será que exaltado, levantado. Pero el que se levanta será humillado. Este joven salió humillado. Se va ya, total, pasa el tiempo, me tomo yo la posición en el púlpito y se va, y al final todo triste, así como cabizbajo.
Ay, dice, qué difícil es estar ahí. Me temblaban las piernas y yo por más que te decía, ya, tú me decías, síguele. Pero sí, eso es para que aprendas que la autoridad, si tú quieres estar en una posición de autoridad, lo primero que tienes que hacer es comenzar desde abajo, a espigar. Es decir, a hacer las cosas que no a todos les gusta hacer. Limpiar, acomodar, poner, quitar. Por eso la Biblia dice que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Nada más una mención. Dios entonces en su infinita misericordia y su gracia nos muestra, nos enseña tantas cosas en su palabra, ¿sí o no? Y por medio de esta enseñanza, ¿verdad? En medio de este gran mal que atravesaba al pueblo de Dios, en medio de este desorden en Israel, se mantuvo un pequeño remanente en orden, mostrándonos que Dios es fiel, mostrándonos que Dios es bueno, ¿sí o no? Y que Dios desea que caminemos en su perfecta voluntad, que caminemos en lo establecido por Dios. Porque si no caminamos en el orden establecido por Dios, en el terreno en el que Dios quiere que caminemos, entonces vendrá un caos y una desestabilidad espiritual. Bien, vamos a dejarle aquí y vamos a continuar con este mensaje, si Dios nos da vida, nos permite, el próximo jueves. ¿Usted va a venir el jueves? Sí, el jueves, ¿verdad? Aquí vamos a continuar con este mensaje el jueves, si Dios nos permite también, el próximo domingo. ¿Sí? Yo le invito a que usted cierre sus ojos. Y de algo de lo que usted se acuerde que Dios le haya hablado, que Dios le haya puntualizado en esta noche, o simplemente si usted viene delante de Dios y quiere comprometerse delante de Él, usted hable al Señor, ore con el Señor, sus propias palabras. Usted dígale ahí en su corazón, diga: Señor, yo quiero, Señor, caminar en el orden. Quiero vivir sometiéndome, Señor, caminar en humildad. Quiero espigar, así como tú lo has mostrado en tu palabra. No quiero ir más allá de donde tengo que ir. No tengo que inmiscuirme en el ministerio de otro, sino en lo que tú me has dicho, Señor. Porque si yo me inmiscuyo en el ministerio de otro, en la responsabilidad de otro, no estoy haciendo lo correcto, no estaría haciendo el orden. Ayúdanos, Padre. Queremos que esta congregación crezca, se fortalezca, que vaya en aumento, Señor, y que sea una iglesia productiva en lo espiritual, Señor. Ayúdame, Señor, a mí, dígale usted, ayúdame a mí, Señor, a ver el lugar y la posición que me corresponde, no a ver a los demás. Ayúdame a mí. Yo quiero poner en orden mi vida, Señor, y quiero trabajar hallando gracia delante de ti. Ahora dele gracias en sus propias palabras. Dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por esta noche que nos permites escuchar, Señor, tu palabra. Nos permites escuchar esta enseñanza para que nos ha puesto en orden, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles delante de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues a animarles a que vayamos a la casa y meditemos en lo que aprendimos hoy, ya que la palabra
palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, esa palabra es la que penetra a lo más profundo de nuestro corazón. Así que, adelante hermanos, pues, solamente queremos recordarles el día de mañana.